esta mañana. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas, les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos transmitiendo en este momento también a través de nuestras redes sociales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en esta fecha que es emblemática, significativa. El 25 de noviembre siempre se ha relacionado con la lucha por los derechos humanos de las mujeres. En este, que es el día para eliminar la violencia contra las mujeres, también hablaremos de los derechos humanos en todas sus formas, en todos sus límites, pero en todos sus desafíos. Además de esto, con nuestro conferencista de esta mañana. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Facultad de Derechos Humanos. Voy a permitirme saludar a quienes nos acompañan hoy en el panel acá arriba del escenario. En un momento más platicaremos también acerca de nuestro conferencista. Queremos saludar en primera posición a la licenciada que nos acompaña desde el inicio de esta organización, es a la licenciada Yasmín Rivera Castillo. Ella es presidenta de la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas. De manera muy especial queremos agradecer la presencia, pero sobre todo su anfitrionía aquí en su casa, al maestro César Eduardo Gutiérrez Aguirre, director de la Facultad de Derecho. Nos acompaña, claro, y como responsable también de la presidencia en este momento en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, además egresado de esta facultad, el maestro Alejandro Carrasco Talavera. Y se vino volando, aunque me estaba platicando que hizo más desde su casa hasta el aeropuerto, o desde donde estaba, que lo que viajó desde la Ciudad de México hasta acá para estar puntualísimo. El doctor César Villegas Delgado, quien es nuestro ponente, invitado, es profesor titular de la Universidad de Sevilla. También queremos distinguir la presencia de las autoridades que nos acompañan en este momento en el público. Muchísimas gracias a quien siempre nos acompaña y nos da muchísimo gusto, se hace presente, fortalece también con su presencia todas las actividades que se desarrollan de manera simultánea entre instituciones. Es ella la fiscal especializada en derechos humanos y desaparición de personas, en investigación pues de derechos humanos y desaparición de personas. Es la maestra Ada Miriam Aguilera. Bienvenida, maestra. Muchas gracias también a la doctora Yesenia Mendoza, quien es del área de posgrado de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua. También tiene la representación de rectoría. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias al doctor Sergio Facio, quien es comisionado presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también egresado. A la licenciada Maribel Peinado, secretaria administrativa también de la Facultad de Derecho, que ha estado pendientísima de toda la organización de este evento. Muchas gracias por participar y apoyarnos. La maestra Diana Lisset Carrillo Meléndez, ella es encargada del despacho de la Secretaría Académica también. Muchísimas gracias por estar aquí. Maestra Alice Aguilera también, muchas gracias por acompañarnos. Ella es responsable también de la Defensoría de Derechos Universitarios. Muchas gracias por estar aquí. Maestro Rogelio Cuellar Salas Plata, muchas gracias por estar pendiente de la organización de este evento, muy amable, por todo su apoyo. A la maestra Elvia Pérez Albo, también, quien tiene la representación del Instituto Estatal Electoral, muchas gracias por su presencia. Me gusta acompañarnos por acá también al frente. Muchísimas gracias. Bien, a todos y a todas, muchas gracias por su presencia, también al personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, integrantes de la Facultad de Derecho, estudiantes también, bienvenidos, bienvenidas, también a quienes nos acompañan de otras áreas de la universidad o fuera de ella y de otras instituciones. Vamos a ceder en este momento el uso del micrófono a la licenciada Yasmín Rivera para que nos brinde algunas palabras en esta fecha que ya subrayaba. Es una fecha emblemática en la lucha de la defensa por los derechos de las mujeres.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto vernos todos aquí reunidos en un día tan importante para conmemorar la erradicación y el combate contra la violencia hacia las mujeres. Es muy importante que estemos conmemorando con un evento en materia de derechos humanos. El día de hoy le agradecemos que sea posible este evento a nuestro anfitrión, el director de la Facultad de Derecho, el doctor César Gutiérrez, asimismo, muy orgullosamente al presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alejandro Carrasco, quien además es nuestro titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Barra Mexicana de Abogados. Es realmente un honor entre la Barra Mexicana de Abogados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho poder presentar este gran evento con un doctor que, como ustedes ya pudieron observar o ya pudieron ver, viene desde la Universidad de Sevilla a darnos esta gran plática. Les agradecemos mucho y esperemos que sea de su agrado. Cedo la palabra al presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Alejandro Carrasco. Buen día a todas y a todos. Es un honor estar aquí. Obviamente a mis dos amigos que coincidentemente se llaman César. Estoy muy agradecido por la anfitrionía de nuestro director de la Facultad de Derecho, obviamente para César Villegas, que nos acompaña desde la Universidad de Sevilla. Es un gran honor tenerlo aquí. Realmente van a ver ahorita que está exponiendo la suerte que tenemos este día. Obviamente a Yasmín, nuestra presidenta de la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados, y a todo el público, a todas las personas, estudiantes que están aquí, abogadas, abogados, mis compañeras y compañeros de la comisión, y pues tantos amigos y amigos que están aquí presentes que tardaría mucho en presentar y luego después le quitamos espacio aquí al doctor. Y bueno, quiero comenzar diciéndoles que esta fecha es muy importante y debería serlo todo el tiempo, este tema, el tema de prevenir la violencia, erradicar la violencia contra las mujeres. El portar nada más un objeto color naranja, una prenda color naranja, pierde significado si no sabemos a qué se refiere. Y se refiere a cuestiones que están ya muy de manera estructural en la sociedad. El pensar que hablarle de una manera a las mujeres, o tratar de una manera a las mujeres como si fuera parte ya de la cultura, pues nos lleva a niveles de violencia que en Chihuahua tenemos el nada honroso honor, digamos, de que hay 3 sentencias de la Corte Interamericana que hablan de nuestro estado. Esto no es cualquier cosa. Una de esas sentencias es el famoso caso Campo Algodonero, ¿no? Caso González y otras, que ha sido muy llevado y traído el tema, pero la pregunta es, ¿realmente estamos haciendo caso de lo que nos dice la Corte Interamericana? ¿Estamos haciendo caso de lo que dice la ONU? Y bueno, precisamente sobre esto va a versar esta conferencia, esta magna conferencia que nos da el doctor Villegas. El doctor Villegas es mexicano, es de Veracruz, o Veracruz es de él, ya no sé, y es una persona que a pesar de todo el conocimiento que tiene, ahora sí que todo el mundo que conoce y las clases que ha impartido por todos lados, es una persona sencilla, y eso es algo que hay que reconocerle. Y bueno, entrando un poco en el tema, en la antigüedad, ¿a qué quiero llegar con esto? Con la antigüedad, pues llegar al presente. En la antigüedad, los griegos, los romanos, hacían una diferencia bien importante entre personas y no personas. ¿Quiénes eran personas para los antiguos griegos y romanos? Y hablo en masculino, por una razón, porque las mujeres no eran humanas en cuanto a derechos. Ni las niñas ni los niños, ni las mujeres, esclavos, extranjeros y demás. Solamente ciertos hombres que tenían cierta cantidad de dinero, cierto poder, cierto arraigo en Grecia o en Roma posteriormente, tenían acceso a los derechos. Es decir, si se fijan, actualmente, con toda la convergencia que hemos visto de ideologías políticas, religiosas y demás, México está convirtiéndose en un lugar donde distinguimos entre personas y no personas. Si tú no eres de mi religión, pues para mí no eres una persona, te discrimino. Tú no eres de mi ideología política, pues para mí no eres persona y no mereces ciertos derechos. Precisamente
la temática de hoy es ver que todas las personas debemos de contar con un mínimo de derechos. Esos derechos están basados en la dignidad humana y es precisamente el quid del asunto. Los derechos humanos existen para evitar la discriminación, esa discriminación que tenemos muy arraigada de decir, de cierto lugar para allá no son de Chihuahua. No decir de dónde dicen que son, pero ustedes saben de dónde. De cierto lugar para allá yo no voy porque allá la gente es así. En ciertos barrios, en ciertas colonias, en ciertas ciudades, ¿se fijan? Siempre estamos discriminando hasta en bromas. A eso me refiero con que estructuralmente tenemos muy arraigada la discriminación. Hay que luchar contra la discriminación, hay que pugnar porque se sigan integrando los derechos humanos, que sigan existiendo instituciones sobre todo, porque un derecho humano si no tiene una garantía no sirve de nada. Y una de las garantías más importantes para los derechos humanos, para que sean efectivos y sean vividos, que es lo más importante, es precisamente el sistema universal. El sistema universal, o mejor conocido como el sistema de la ONU, pues ese es el que nace desde 1945 cuando termina la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí comienza toda esta larga caminata que nos lleva al día de hoy, a donde quiere llegar. El día de hoy tenemos una plática, vamos a hablar sobre derechos humanos en el sistema universal. ¿Qué podemos hacer? Están existiendo ciertas reformas, están cambiando las reglas del juego. Muchas abogadas y abogados nos preparamos 20, 30 años para jugar con las reglas del Monopoly y ahora vamos a jugar otro juego, llámele como quieran. Entonces las reglas van cambiando, pero esto es normal, no se preocupen. El derecho no está escrito sobre piedra. Y si se acuerdan, una de las reglas de Couture era que el derecho está constantemente evolucionando y cambiando. Espero que esta conversación que vamos a tener el día de hoy con el doctor Villegas nos sea de mucho aprovechamiento, que nos sirva en nuestra vida diaria, no nada más en lo académico o en lo profesional, y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias, maestro Carrasco, por estos comentarios que nos hace. Bien, a continuación vamos a mencionar la semblanza de nuestro conferencista. Les vamos a invitar a pasar, si gustan, a acomodarse a la primera parte del auditorio, por favor, para dejar acá en el escenario a nuestro ponente. En este momento hacemos este intercambio para dejar que puedan ustedes sentarse de manera más cómoda y que podamos disfrutar de la conferencia de nuestro invitado. Les comento brevemente, su semblanza tiene una amplia semblanza, pero él es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, donde obtuvo la mención honorífica Máster en Jurisdicción Penal Internacional por la Universidad Internacional de Andalucía. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. También ha realizado estancias de investigación en la Universidad Robert Schuman, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin de Estrasburgo, en Francia. En el Ámsterdam también ha estado, forma parte también como egresado del Center for International Law de la Universidad de Ámsterdam. En el Grotius Center for International Legal Studies de la Universidad de Leiden, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en los Países Bajos, en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado e Internacional de Heidelberg, Alemania, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Erik Kästren Institute of International Law and Human Rights de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, en Italia. También es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. En nuestro país pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. El SNI le reconoce el nivel 1 desde el 1 de enero del 2013 a la fecha, renovado recién hasta 2024. Es también director de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Administración de Justicia, Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos, el REDITEC. Es director de la revista electrónica sobre Derecho y Ciencia, Ius et Scientia, publicada por la Universidad de Sevilla. Con la conferencia México ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, el doctor César Villegas Delgado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas.
En primer lugar, como no puede ser de otra forma, quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la persona de su director, el maestro César Eduardo Gutiérrez Aguirre, por abrirnos la puerta de esta casa de estudios. Al maestro Alejandro Carrasco Talavera, responsable del despacho de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, querido amigo, a la doctora Miriam Aguilera, fiscal de Derechos Humanos, a doña Yasmín Rivera, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas, a doña Elvia Pérez Albo, del Instituto Electoral del Estado, además a la doctora Yesenia Mendoza, responsable de posgrado de la universidad, y también al señor don Sergio Facio, presidente del Instituto de Acceso a la Información. Saludo también a todas las autoridades presentes, a los alumnos, a las alumnas, a la gente que nos sigue a través de las redes, y quisiera comenzar pues agradeciendo esta cálida acogida. Siempre en Chihuahua es conocido, ¿no? La hospitalidad de la gente, la cordialidad. Yo me siento siempre que vengo a Chihuahua, y tengo muchos años viniendo a Chihuahua, como si estuviera en mi casa. Colaboro también desde hace prácticamente 15 años con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con lo cual estoy muy presente también cada año de forma ininterrumpida. Visito este hermoso estado de la República y he conocido a mucha gente fuera del país, de Chihuahua, y lo que les distingue siempre a los chihuahuenses es su gran calidad humana. Así es que es para mí un verdadero gusto estar aquí. Y además, y retomando las palabras de mi querido amigo Alejandro Carrasco, hoy es un día muy especial. Hoy es un día en el que conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación en contra de las mujeres y niñas. Entre algunos de los instrumentos internacionales que se han arbitrado en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, se encuentra, como ustedes bien saben, la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW o CEDAW, conocida, que actualmente cuenta entre sus expertos independientes, que es el órgano de control de esta convención, con una querida y admirada colega mexicana, Leticia Bonifaz, que fuera directora también de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy importante esa visibilización que tenemos, dado el contexto de violencia prácticamente estructural y generalizada que tenemos en el país, sobre todo contra determinados grupos vulnerables, entre los que se encuentra, sin lugar a dudas, y es el tratamiento que se le ha dado desde el ámbito internacional a las mujeres y a las niñas. Quisiera recordar también que en otras latitudes del planeta las mujeres están sufriendo, que sufren discriminación sistemática. Sabrán ustedes por las noticias, por ejemplo, que la llegada del gobierno talibán de nuevo a Afganistán ha tenido como consecuencia que prácticamente a la mujer se le borre, ¿no?, del espacio público, se les ha prohibido incluso hablar en público, ¿no? Es una cuestión que hoy más que nunca pues debemos de alzar la voz y ponerlo de manifiesto. Sí, es verdad, hay que mirarnos también a nuestra propia realidad, nuestra realidad cotidiana, nuestra realidad de Chihuahua, nuestra realidad del Estado, nuestra realidad de México, pero también ser conscientes de que esta situación es algo que tiene escala por lo menos universal. Así es que es para mí un honor que haya coincidido la charla del día de hoy con este día, y agradezco también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado esta campaña a la que me sumo en beneficio, digamos, de la promoción de la dignidad de todas las mujeres y de todas las niñas. Bueno, la charla que yo voy a dar el día de hoy tiene que ver precisamente con el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que es ese gran desconocido.
ese gran desconocido por parte de los abogados y las abogadas, los estudiantes de Derecho de las facultades, porque lo que nos suena siempre más cercano y más común es nuestro sistema regional para la protección de los derechos humanos, el sistema interamericano, al que el maestro Alejandro Carrasco hizo mención precisamente con una serie de sentencias que ha dictado en contra del Estado mexicano, que han sido paradigmáticas, como la sentencia del campo algodonero, verdaderamente paradigmática en el ámbito internacional, fue un parteaguas, un antes y un después. Por primera vez en la historia, un Tribunal Internacional de Derechos Humanos acuña el término de feminicidio, que no es simplemente privar de la vida a una mujer. Y recuerdo, por ejemplo, que en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado de Heidelberg, en Alemania, donde tuve la fortuna de estar haciendo una estancia postdoctoral, había un grupo de investigación que venía a Chihuahua, que venía a Ciudad Juárez, y que trabajaba con el asunto de campo algodonero y que trabajaba con la sociedad civil. Para bien o para mal, ¿no? La sentencia campo algodonero fue un verdadero referente mundial y pues nos tocó muy de cerca a nosotros aquí en el estado, ¿no? Bueno, yo voy a estructurar mi intervención en una serie de puntos que tienen ustedes aquí en esta diapositiva, orientada una primera parte más general hacia los alumnos, porque les digo que el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos es el gran desconocido. Vamos a hablar entre, digamos, otras cosas, de cómo la Organización de las Naciones Unidas, desde su creación, ha estado comprometida como uno de sus objetivos, ¿no?, en la promoción de los derechos humanos, y se ha experimentado un proceso de internacionalización de la protección de la persona, ¿de acuerdo? Vamos a hablar también de las características propias que tiene la protección internacional de la persona humana, ¿de acuerdo? En tanto en cuanto subsector normativo del derecho internacional público, me referiré a aquellos mecanismos e instrumentos que se han arbitrado, que se han creado y se han establecido en el ámbito de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos humanos, con la principal característica de que, a diferencia de los sistemas regionales, a los que me voy a referir también muy brevemente, en el sistema universal no existen órganos jurisdiccionales. Es decir, no existen tribunales que dicten sentencias. Lo que existen son una serie de mecanismos que han sido creados o establecidos en el marco de una serie de tratados internacionales, que son los que se encargan de fiscalizar a los estados en materia de derechos humanos. Voy a hablar de la protección convencional, es decir, de los órganos de tratados, de esos 9 grandes tratados de las Naciones Unidas, más existen 9 comités de derechos humanos sectoriales en Naciones Unidas y un subcomité, el subcomité contra la tortura, y hablaré también de la protección extraconvencional o los procedimientos especiales que desde Ginebra fiscalizan a los estados y que, por cierto, hace escasos meses a nuestro país le tocó pasar por el examen público universal que se había evaluado en el año 2018 y en el 2024 tocó otra vez este examen público universal. Finalmente, aterrizaré todo esto, es decir, todo este sistema de mecanismos complejo que se ha arbitrado en el ámbito internacional, lo voy a situar en nuestro país. Porque desde hace por lo menos 5 años para acá, el comité, por ejemplo, los comités de las Naciones Unidas han comenzado a ser utilizados por parte de los abogados, de las abogadas, de la sociedad civil, de las ONGs, para, digamos, pedirle, ¿no?, al propio Estado que rinda cuentas, ¿de acuerdo?, cuando los mecanismos internos, pues, han fracasado. Finalmente, haré una reflexión en torno a los retos y desafíos para proteger y garantizar los derechos humanos que
déjenme decirles que, pues, desafortunadamente y en el contexto actual en el que nos encontramos, esos retos y desafíos son muy, muy importantes. Muy, muy, muy importantes. Estamos pasando por un periodo de crisis, crisis de seguridad, crisis de legalidad, crisis de institucionalidad, crisis del Estado de Derecho, crisis de división de poderes, y es una cuestión, digamos, que afecta directamente porque tiene que ver con la garantía y la protección de los derechos humanos. Bueno, en el ámbito internacional, les decía yo que desde hace ya, pues, más de 7 décadas, ¿no?, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, organización internacional establecida después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, entre sus propósitos y principios destacó, incluso en el preámbulo de la Carta de San Francisco, la protección de los derechos humanos, y en el año de 1948 sucedió algo que marcó, digamos, un parteaguas en el ámbito internacional frente a la protección de las personas. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración Universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento fundamental en el ámbito internacional, y los que nos dedicamos al estudio del derecho internacional, los internacionalistas, nos pasamos mucho tiempo discutiendo la naturaleza jurídica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque fue un anexo a una resolución adoptada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de entrada las resoluciones adoptadas en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas no tienen valor jurídico vinculante. No obstante, la Declaración Universal ha sido el instrumento de referencia para que se haya, digamos, estructurado un andamiaje en el ámbito internacional para la protección de los derechos humanos, que posteriormente sería, digamos, acogido por una serie de organizaciones internacionales regionales que han prácticamente copiado y adaptado ese catálogo de derechos de la Declaración Universal de 1948, que básicamente dice que todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, posee una serie de derechos que le son inalienables, al margen de consideraciones de todo tipo, al margen de consideraciones como, por ejemplo, la nacionalidad. Incluso las personas que viven en situación de apatridia son titulares de derechos, por supuesto que sí. Los inmigrantes en situación irregular son titulares de derechos, por supuesto que sí. La situación administrativa no prejuzga sobre la titularidad de los derechos. Y en el ámbito regional interamericano, la Corte incluso ha adoptado una opinión consultiva a petición de nuestro país sobre los derechos de los inmigrantes en situación irregular. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de la Declaración Universal, la Organización de Estados Americanos hizo una especie de, digamos, copy-paste, adaptó esa serie de derechos, lo puso en un tratado internacional regional propio nuestro. Todos conocemos el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el seno de esta organización internacional regional, la nuestra, se estableció un mecanismo que contempla incluso un tribunal que es el que se encarga de, en última instancia, dictar sentencia en contra de los estados. Los estados que han aceptado la jurisdicción contenciosa obligatoria de la Corte están obligados, sin lugar a dudas, al cumplimiento de las sentencias. El sistema interamericano está integrado por 2 órganos, la Comisión y la Corte. ¿De acuerdo? Son 2, vean, en el sistema regional interamericano tenemos 2 órganos. Uno de ellos es un tribunal. ¿De acuerdo? Lo mismo pasó en el continente europeo.
Se hizo una especie de copy-paste de estos derechos, se adoptó en el seno del Consejo de Europa el Convenio Europeo de Derechos Humanos y se establecieron también dos mecanismos, la Comisión y el Tribunal, la Comisión Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que pasa es que a final de la década de los 80 en Europa se suprime la comisión y se queda única y exclusivamente un tribunal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, es el único órgano de control que existe del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con la particularidad de que para los Estados miembros del Consejo de Europa, y el Consejo de Europa es la paneuropa, la Europa ampliada, la Europa de los 46 en este momento, tras la expulsión de Rusia a raíz de la invasión de Ucrania, tiene jurisdicción contenciosa obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que los Estados miembros del Consejo de Europa no se pueden escapar a la jurisdicción obligatoria, es decir, que cuando Estrasburgo dicta una sentencia, los Estados tienen que cumplir. Quieran o no quieran, hayan o no hayan aceptado. Es más, no se les da la opción de aceptar o no aceptar la jurisdicción contenciosa. Es el único Tribunal Internacional de Derechos Humanos cuya jurisdicción contenciosa es obligatoria para todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Y miembros del Consejo de Europa pues son los países, digamos, de la cuenca mediterránea, como Turquía, por ejemplo. Turquía es miembro del Consejo de Europa. Y bueno, ha habido situaciones paradigmáticas también, así como aquí en el sistema interamericano la cuestión de campo algodonero ha sido paradigmática. Contra Turquía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado también sentencias paradigmáticas como la sentencia Öcalan, que habla precisamente de tortura, la tortura, ¿de acuerdo? Bueno, sistema europeo, un órgano de control, el tribunal. Y después nos vamos finalmente al sistema africano, porque en África también hay un sistema regional para la protección de los derechos humanos, con la coletilla de y los pueblos. Sistema africano para la protección de los derechos humanos y de los pueblos, que es como nuestro sistema regional e interamericano tiene una comisión y tiene una corte africana, ¿de acuerdo? Dos órganos de control en África, un órgano de control en Europa, dos órganos de control en el continente americano. ¿De acuerdo? Los derechos están contenidos en tratados internacionales que los estados han ratificado. Cuando un estado ratifica un tratado internacional, asume obligaciones jurídicamente vinculantes. Se los comento y resalto este punto porque muchas veces se dice o se habla de que, bueno, es que en el ámbito internacional las instituciones estas de derechos humanos se inmiscuyen en las cuestiones que son de la jurisdicción interna de los estados y andan metiendo las narices donde no les importa y todo este tipo de cuestiones. Incluso hay estados que ratificando los tratados internacionales dicen directamente y sin tapujos que, bueno, no cumplirán. O incluso algunos han declarado que hay oportunidad de hacer ingeniería jurisdiccional, es decir, para darle la vuelta a las obligaciones. Pero desde el punto de vista del derecho internacional, principio sacrosanto de la legalidad internacional, pacta sunt servanda, un tratado ratificado por el Estado lo obliga y está además obligado a cumplirlo de buena fe. El cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales es uno de los ejes primordiales del derecho internacional, y en el ámbito de la protección internacional de los derechos humanos, pues cobra aún más ventaja, como ha dicho la propia Comisión Interamericana, a la que me referiré más adelante. Una pregunta: cuando un Estado soberano ratifica un tratado internacional, lo hace libremente, ¿no? Nadie lo obliga. Nadie lo obligó. El Estado. Son obligaciones de Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado es permanente, los gobiernos son contingentes. Entonces, son obligaciones del Estado. O sea, hay un principio de seguridad jurídica que dice que no se pueden desconocer esas obligaciones internacionales que se han asumido cada vez que hay un cambio de gobierno. Son obligaciones de Estado.
¿De acuerdo? Y esto lo voy a rescatar más adelante porque es fundamental en el ámbito, por ejemplo, de los dictámenes que se emiten en el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Bueno, establecidos los sistemas regionales que tienen órganos jurisdiccionales, que dictan sentencias que tienen que ser cumplidas por los estados, ¿de acuerdo? En el ámbito universal les decía que no existe un tribunal mundial internacional de derechos humanos. No existe, no hay. ¿Qué es lo que hay? Hay una serie de mecanismos que han sido establecidos en una serie de tratados internacionales, ¿de acuerdo? Que derivan todos de lo que se ha denominado la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que es la Declaración Universal del 48, y los dos pactos que sí son tratados internacionales, que los estados han firmado y han ratificado, que impone obligaciones jurídicamente vinculantes, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su conjunto son considerados como la Carta, digamos, internacional de los derechos humanos. Y a partir de ahí se empieza a estructurar este sistema que, aunque no cuenta con tribunales, tiene una amplísima red de mecanismos, ¿de acuerdo? Sí, antes veíamos que en Europa hay uno, el Tribunal Europeo, en África hay dos, la Comisión y la Corte, y en el Interamericano hay dos también, la Comisión y la Corte. Escuchen bien, en el sistema universal hay 9 comités de derechos humanos, un subcomité, el de la tortura, ¿de acuerdo? De los procedimientos especiales, contamos con 80 mecanismos, hay 80 mecanismos. Y luego está el examen periódico universal. ¿Qué tal? Estamos hablando casi de 90 instrumentos. 90 instrumentos. Esto ha llevado a un querido amigo que fue mi profesor en el Instituto René Cassin hace ya casi 20 años en Estrasburgo. Está establecido el Instituto Internacional de Derechos Humanos fundado por René Cassin. René Cassin fue uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos junto con Eleanor Roosevelt. ¿De acuerdo? Y ahí en el Instituto René Cassin tuve la inmensa fortuna de haber sido alumno de los profesores Cansado Trindade, Antonio Cansado Trindade, Antonio Augusto Cansado Trindade, que posteriormente se convertiría en un maestro, un verdadero maestro para mí, un gran amigo con el que tuve una relación muy estrecha y del cual aprendí muchísimo. Antonio Cansado Trindade fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en algún momento dado fue él, digamos, la persona que encarnó el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Este continente le debe mucho a Antonio Cansado Trindade. Antonio Cansado Trindade ha sido, sin lugar a duda, uno de los juristas latinoamericanos más influyentes del último siglo. Falleció hace escasos años, hace 2 años, siendo juez de la Corte Internacional de Justicia. Y ahí mismo en Estrasburgo tuve la inmensa fortuna también de haber sido alumno de Fabián Salvioli. Fabián Salvioli es uno de los máximos referentes que hay en este continente y en el mundo en materia de derechos humanos. Tiene una relación muy estrecha con Cansado Trindade y naturalmente que esa relación muy estrecha se basaba en una serie de valores y de principios que ellos compartían. Y a la vez, ellos dos eran muy amigos de mi maestro, don Juan Antonio Carrillo Salcedo, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, fue el primer español en haber integrado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mi maestro, el profesor Carrillo Salcedo,
dedicó toda su vida al estudio, a la investigación en materia de derechos humanos y además ocupó puestos de responsabilidad jurisdiccional en el ámbito internacional. Fue más tiempo miembro de la Comisión Europea de Derechos Humanos que del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando se extingue la comisión, el profesor Carrillo pasa a formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo el primer español en conformar este tribunal internacional. Y ahí, en el seno del curatorium de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, que es para los internacionalistas, digamos que el oráculo de Delfos prácticamente, haciendo referencia a lo que mencionaba el profesor Carrasco de la antigua Grecia, todos los internacionalistas hemos estudiado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Ahí se conocieron 3 personas a las que yo debo recordar siempre y reconocer, porque uno se debe a sus maestros, uno se debe a las personas que se han preocupado por enseñarnos, por dirigirnos, por orientarnos. Y entre ellos 3 había una serie de valores y de principios comunes. Una de las cosas que tenían en común el profesor Carrillo Salcedo y el profesor Cansado Trindade, los 2 fallecidos, era que a pesar de ser referentes mundiales, se los puedo prometer, o sea, relacionándose a los más altos niveles políticos y siendo las personas que fueron, recibieron doctorados honoris causa a lo largo y ancho del planeta, eran personas extraordinariamente sencillas y humanas, preocupadas verdaderamente por la defensa de la dignidad de la persona humana. De verdad que ellos predicaban con el ejemplo. Defendieron toda su vida una concepción del derecho internacional humanizado, un derecho internacional para la persona humana, no un derecho internacional en la que los estados transaccionan y llegan a acuerdos y comercian y tal, no, un orden internacional basado en la persona. Que el centro de gravedad del derecho internacional sea el ser humano, la persona. Y ahí es donde entra Fabián Salvioli. Fabián Salvioli es y se lo digo a él siempre, acabo de estar con él en La Haya hace poco tiempo, mi máximo referente vivo, pues, del que he aprendido y del que sigo aprendiendo, que es para mí como un hermano, fue presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, uno de estos comités de los que les voy a hablar. Y Fabián Salvioli, cuando se refiere al sistema universal, dice que el propio nombre de sistema universal está relacionado con el hecho de que ese sistema, que está compuesto prácticamente por 90 mecanismos, dice, pudo haberse llamado internacional, mundial, no sé qué, pero le pusieron universal. ¿Por qué? Porque se parece al universo, dice Fabián Salvioli. ¿En qué sentido se parece al universo? Dice, el sistema universal está en constante expansión. No se sabe muy bien a dónde va y lo domina el caos. Es, en palabras, no lo digo yo, lo dice Fabián Salvioli, que seguramente nos está escuchando desde la Argentina, a quien envío un abrazo muy grande, y te estoy echando la culpa a ti, querido Fabián, de que el sistema universal es precisamente, imagínense ustedes, si el sistema interamericano está en crisis y hay 2 órganos de control, ¿no? Imagínense ustedes un sistema integrado casi por 90 mecanismos y donde además se da la particularidad de que no hay tribunales, ¿de acuerdo? Bueno, recuerdo cariñoso para mis 3 maestros, el profesor Carrillo, el profesor Cansado, mi querido amigo Fabián Salvioli, que son como los Beatles verdaderamente del derecho internacional de los derechos humanos. Fabián Salvioli está muy presente en México, ha recibido varios doctorados honoris causa en el país, sabe muchísimo del sistema interamericano, es un referente en el sistema interamericano, pero digamos que la carrera él la ha hecho en el sistema universal, siendo presidente del Comité de Derechos Humanos y después siendo relator especial de Naciones Unidas en materia de justicia de transición, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, se llama el mandato que tuvo el profesor Fabián Salvioli.
Bueno, de ellos aprendí precisamente esa concepción que es un verdadero cambio de paradigma del derecho internacional. El derecho internacional, la razón de ser del derecho internacional es la de proteger al ser humano. Y el profesor Fabián Salvioli lo dice siempre con mucho convencimiento, ¿no? Cuando hablamos del Estado, de aquello que al menos cuando yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, mi profesor de Teoría Política me decía que el fin del Estado es el bien público temporal, y cuando le preguntábamos qué era el bien público temporal, nos decían que es un concepto jurídico indeterminado que va variando a lo largo del tiempo y que se va adaptando a la realidad social. Hoy día, ese bien público temporal, sin lugar a dudas, está constituido por la protección de los derechos humanos. El Estado, la razón de ser del Estado es la de proteger derechos humanos. Si un Estado no protege derechos humanos, no está cumpliendo con su función primordial. Porque, como decía Cansado Trindade, el Estado fue creado para la persona y no la persona para el Estado. Esas convicciones ellos las llevaron a los órganos internacionales en donde desempeñaron sus funciones jurisdiccionales unos y cuasi jurisdiccionales el otro, ¿no? Entonces, planteado, digamos, el panorama general y la contextualización de dónde viene el sistema universal, cómo se origina y cuál es la base jurídica de su establecimiento, ¿vale? Pasaré a comentar precisamente esa serie de mecanismos que se han arbitrado en el ámbito internacional. ¿De acuerdo? Les decía que la protección internacional de los derechos humanos tiene una serie de particularidades o peculiaridades. Hablamos de un subsector normativo del derecho internacional. ¿De acuerdo? Ese subsector normativo es el de la protección de la persona humana, y las características de la protección internacional de los derechos humanos, en primer lugar, es el de la especialidad. ¿En qué sentido? Dice la Corte Interamericana, y también lo dijo la Corte Internacional de Justicia cuando se plantearon la formulación de reservas a la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio de 1948. ¿No? Dice: los tratados internacionales en materia de derechos humanos no son tratados internacionales cualquiera. O sea, no es un tratado internacional como, por ejemplo, acuerdo de libre comercio o cualquier otro tratado internacional multilateral en el que quieran pensar en cualquiera. Dicen los órganos jurisdiccionales, vía opiniones consultivas, no son tratados internacionales cualquiera. Dice, esos tratados internacionales, que es verdad que son firmados y son ratificados por los estados, porque son los estados quienes soberanamente ratifican esos tratados internacionales, lo hacen para gestionar una cuestión que es de interés común, que son los derechos humanos. Derechos humanos, dice, no tienen intereses particulares en estos tratados internacionales, no hablamos de relaciones sinalagmáticas, sino que hablamos sobre todo de un interés común, y asumen obligaciones cuyos titulares somos nosotros. Nosotros somos los titulares, ¿de acuerdo? Y hay una serie, por ejemplo, de características y de herramientas hermenéuticas que le son propias a este subsector normativo del derecho internacional. Uno de ellos, que lo comentaba con el profesor Carrasco viniendo para acá, es ese principio que la mayor parte de la gente piensa que nació en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no nació en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El principio pro homine, pro persona. Y les digo que no nació en el Sistema Interamericano, aunque en el Sistema Interamericano es donde se ha hecho famoso. Y ahí pues tenemos a muchos referentes, entre ellos, ¿no? Entre ellos, a los grandes presidentes de la Corte Interamericana que ha tenido nuestro país, que han sido 3, y a quienes quiero recordar también con mucho cariño. En primer lugar, al maestro Fixamudio. En segundo lugar, al profesor Sergio García Ramírez. Y en tercer lugar, a Eduardo Ferrer MacGregor.
¿De acuerdo? El principio pro persona. Ese principio pro persona, sí, que hoy día los estudiantes de la Facultad de Derecho deben conocer, porque supone un cambio de paradigma también en materia de interpretación de las obligaciones, en materia internacional, pero también incluso en el ámbito interno, porque los estados lo han recibido e incorporado en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos. Y México lo hizo en el año 2011 con la famosa reforma en materia de derechos humanos. O sea, la reforma en materia de derechos humanos de 2011 viene a decir y a poner un poco de sensatez en esa discusión que se ha tenido en la doctrina de siglos, porque han sido siglos, cuando se preguntan, ¿qué está por encima, la Constitución o los tratados internacionales? Y la reforma dice, vamos a dejarnos de pelear, porque cuando hablemos de tratados de derechos humanos, ya el mecanismo que vamos a utilizar para saber cuál aplicamos no es un criterio jerárquico, sino el principio pro homine. Es decir, que cuando se trate de proteger derechos humanos, vamos a aplicar el instrumento, da igual la naturaleza que sea, el origen, jerárquicamente, si se encuentra por encima, por abajo, la Constitución, al lado, o lo que sea y tal, el que dé una protección más amplia a la persona cuando se trate de más proteger derechos humanos. Y cuando se trate de restringir derechos humanos, la que los restrinja menos. Esa es una herramienta hermenéutica que los chicos, los alumnos que están ahí detrás, sobre todo, pues van a estar llamados a aplicar en el ejercicio, ¿no?, de su vida profesional cotidiana. El principio pro persona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ustedes bien saben, pues se ha encargado a lo largo de estos años de pues vaciar de contenido, ¿no? Manteniendo la tesis de las restricciones expresas en la Constitución. Porque si en el 2011 llegamos al acuerdo de que el criterio ya no iba a ser jerárquico, que ya no nos vamos a estar peleando quién está por encima, quién está por abajo, la supremacía, no sé qué, bla, 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 la propia Corte dice, a ver, ya no vamos a hablar de jerarquía. Pero cuando la Constitución mexicana establezca restricciones expresas, se aplica la Constitución mexicana. O sea, ¿eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿No? Es jerarquía. Bueno, ahí están los debates. Es bueno ver también los debates del Pleno. Yo pongo a mis alumnos de Derecho a ver los debates del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son públicos en directo. Ahí te puedes enterar de todo. O sea, no es en lo oscurito y tal. Hablan ellos y dicen, toman posición, votan, formulan también votos particulares, ¿no? Y es un acto, digamos, es un ejercicio muy bueno en términos de transparencia también de la adopción. O sea, ¿por qué la Corte llegó a esta determinación? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Argumentaron debidamente? ¿Están en lo cierto? ¿No están en lo cierto? ¿Pudieron haber dado otro enfoque y tal? Y es, en ese sentido es importante, es un ejercicio loable, ¿no? Bueno, es verdad que las restricciones expresas en la Constitución pues se siguen aplicando, que la prisión preventiva y el arraigo siguen ahí, ¿no? Que desde el sistema universal, y ahora les voy a decir, me estoy adelantando un poco, pero no me puedo contener en este punto, desde hace muchos años, muchos años, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le ha hecho observaciones, ¿no?, al Estado mexicano en ese sentido. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le ha hecho observaciones al Estado mexicano en ese sentido. El Estado mexicano no ha hecho caso. Entonces, llega el asunto, como ustedes bien saben, a el sistema interamericano. El sistema interamericano es verdaderamente lento. Quienes conocemos el sistema interamericano sabemos que es verdaderamente lento. O sea, llevar un asunto ante el sistema interamericano supone muchos años. Y es una justicia que no está al alcance de todos, naturalmente, porque pues hay que ir a Washington, hay que ir a la comisión, hay que ir a las audiencias, después hay que ir a San José y tal. Son las ONGs las que financian, no a los colectivos, a las víctimas y tal, como ustedes bien saben, pero digamos que no está al alcance de todo el mundo. Además, el sistema interamericano pues está pasando por momentos críticos. Como ustedes bien saben, el sistema interamericano está integrado
por unos jueces que son expertos independientes, que al margen de que tengan nacionalidad no representan al Estado, naturalmente, pero que no cobran. Que no cobran. O sea, trabajan pro bono. Les pagan sus dietitas, nada más. No les pagan, no, o sea, no son de full time, jueces de full time. Y al margen de la capacidad que tienen, porque naturalmente que tienen mucha capacidad, pues esas deficiencias, digamos, tradicionales del sistema interamericano ha influido, digamos, de alguna forma en la eficacia. Aunque lo que ha hecho el sistema interamericano ha sido vital para nuestro continente, ¿eh? Es una pequeña corte, chiquitita, ahí en San José, una casita así blanquita, muy bonita y tal, con una escasez de recursos tremenda, que hacen malabares y hacen maravillas. Y en ese sentido, abro un paréntesis publicitario. Si alguien está interesado en hacer estancias o pasantías ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sepa que va a trabajar. No lo van a poner ahí sentadito a foliar expedientes o a tráeme un café o vete para allá y hazme las copias y no sé qué. No, ahí te van a poner a trabajar porque es que no tienen gente. O sea, la gente que va de prácticas ahí, los abogados directamente llegan y llevan los asuntos y tal, participan en las audiencias. Así es que el que esté interesado, la Corte Interamericana abre la posibilidad de que se hagan estancias para los alumnos. Es una experiencia verdaderamente maravillosa. Estás en contacto con los jueces ahí, estudiando y tal. Aún así, ha hecho maravillas. Bueno, les decía, el asunto de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo llegó al sistema interamericano. Cuando ya el Comité de Derechos Humanos le había dicho a México desde hace muchos años, oye, ten cuidado, porque esto te puede costar lo que se llama responsabilidad internacional, una condena internacional. Puedes incurrir en responsabilidad internacional por este tema, le decía el comité. Y México decía, sí, ok, sí, muy bien. Llega el asunto a la Corte Interamericana y en estos últimos 2 años, en tiempo récord, la Corte Interamericana saca 2 sentencias en contra de México. Dos, donde habla de prisión preventiva oficiosa de arraigo. Y la Corte Interamericana, que el Estado mexicano, ojo, aquí retomo lo que les decía antes, el Estado mexicano soberanamente, libremente, sin que nadie le obligara, ratificó la convención y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Está obligado el Estado mexicano a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana? Claro, que no le quepa duda a nadie, tiene que cumplir. ¿Y qué le dijo la Corte a México? Prisión preventiva oficiosa y arraigo son contrarias a la Convención Americana, así es que las tiene que extirpar de su ordenamiento jurídico. ¿Y qué le había hecho el Comité de Derechos Humanos hace tiempo a México? Ojo, porque eso te puede costar una sentencia así de grande en el ámbito internacional. Y no fue una, fueron 2. Entonces, hay luces neón que brillan desde Ginebra y que le dicen al Estado, ojo, ten cuidado. Llega el mecanismo jurisdiccional y el mecanismo jurisdiccional que sí dicta sentencias condena al Estado mexicano. Para el Estado mexicano, una condena de un tribunal internacional es, digamos, un spot muy grande, una mancha negra, pues, de verdad. Es una mancha negra. Hay récords de condenas. Ahora, el Estado está obligado, por la sentencia ya, llegó. En el ámbito interamericano sabemos que todos los caminos conducen a San José. Así como en Europa sabemos que todos los caminos conducen a Estrasburgo. Entonces ya sabíamos desde hace años que esto iba a llegar a San José. Ya sabíamos qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y aquellas luces de neón que en Ginebra nos decían, ojo, que fueron ignoradas, pues tuvieron consecuencias. Ahora, México está obligado. México está obligado a cumplir. Va a cumplir, espero que sí, está obligado, tiene que honrar las obligaciones internacionales y más en materia de derechos humanos y en una materia en la que no hay duda de que el Estado está obligado a cumplir con esas sentencias, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, ahí está
la cuestión. Los tratados de derechos humanos no son tratados cualquiera, tienen sus propias reglas de interpretación y una de las más importantes, aparte del de interpretación conforme, es el principio pro homine. ¿Es compatible con la soberanía del Estado la protección de los derechos humanos? Absolutamente, total y absolutamente. ¿Cuál es la razón de ser del Estado? Proteger derechos humanos, y partimos de esa base. Y es que hay que meternos eso en la cabeza cuando pensamos. La razón de ser del Estado es proteger los derechos humanos. Entonces, ¿es compatible con la soberanía del Estado? Por supuesto. Los estados soberanos, soberanamente, libremente, han asumido obligaciones en el ámbito internacional. Y el profesor Carrillo Salcedo decía, cuando se refería a la tensión dialéctica existente entre derechos humanos y soberanía del Estado, decía, por ser soberanos, los estados han asumido obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que están obligados a cumplir. Hoy día, las cuestiones relacionadas con los derechos humanos han dejado de ser ya una cuestión interna de los estados. Pero no de ahora, desde hace ya mucho tiempo, desde hace décadas. Las cuestiones relacionadas con la protección de los derechos humanos han dejado de ser una cuestión interna del Estado. Lo que pasa es que sí hay estados, ¿no? Los rogue states, ¿no? Estos estados bandidos que dicen, no. Nada, sí, que me vengan a decir desde el ámbito internacional y tal que los derechos humanos y tal, no, yo no hago caso. Directamente, ¿no? Hay países que lo hacen, ¿no? En nuestra región, pues un montón también. De hecho, en la región hay una crisis de reconocimiento y de cuestionar incluso la propia legitimidad de la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es increíble, por ejemplo, lo que ha hecho Venezuela. Es increíble lo que ha hecho Venezuela, o sea, denunciar, irse. O sea, no ni ningún país, ningún estado denuncia un tratado internacional en materia de derechos humanos ni se sale de un mecanismo de protección para más proteger derechos humanos, que a nadie le quepa duda de eso, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo. Eso se los digo porque hay más estados también, o sea, Colombia, por ejemplo, últimamente con el tema del backlash, ¿no? La resistencia a las sentencias de la Corte, incluso en una propia audiencia el Estado abandonó su posición de Estado, pidiendo que se recusara a los miembros de la propia Corte Interamericana, porque decía que su presidenta Elizabeth Odio había tenido un detalle así afectuoso con una de las personas en contra del Estado, que la había tratado bien. O sea, tratar bien a una persona no es que te pongas del lado de ella, o sea, total. Bueno, estamos en ese ambiente, ¿no? Y retomando el ámbito internacional, y para ir cerrando un poco, porque me dijeron que tenía 50 minutos y llevo ya hablando 45. Iré un poco más rápido para centrarme en las cuestiones que atañen a México y el sistema universal, ¿de acuerdo? Miren, subsidiariedad de la protección. La regla para poder acudir al ámbito internacional ha sido siempre la del agotamiento de los recursos internos. Cuando al interior del Estado existan recursos internos que sean efectivos. ¿Qué entiende la Corte Interamericana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana por recurso efectivo? Un recurso que sirva efectivamente para proteger los derechos que te han sido violados en el ámbito interno y que tenga efecto suspensivo. ¿De acuerdo? Irrenunciabilidad, dice Fabián Salvioli. Ya a estas alturas del partido, o sea, estamos ya en una dinámica en la que no se puede volver atrás. Los estados han dejado de ser cajas negras en la que los gobiernos hacen dentro lo que quieren. No pueden hacer eso. Los estados son hoy día urnas de cristal. Y desde fuera se les mira, se les ve, se les apunta, se les señala. De verdad. Es una realidad. Y aunque jurídicamente se tengan dudas y tal, políticamente no cabe duda que eso es un cambio sustancial en el ámbito internacional. Alguien nos está vigilando desde arriba. Alguien nos está vigilando desde arriba.
y alguien tiene la función de incomodar al Estado, porque esa es la función de los mecanismos, incomodar al Estado. Porque si los mecanismos llegaran y negociaran con el Estado y le dijeran, oye, mira, a ver si dentro de 10 años más o menos te lo vas pensando y tal, los Estados dirían, no, sí, muy bien, genial, vamos a comer y luego nos tomamos unas chelas y ya quedamos así súper amigos, ¿no? O sea, no es así, o sea, no puede ser así. Progresividad, de lo que hablábamos. Dijo Pedro Niken, una de las grandes instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, la tendencia es progresividad, proteger más, proteger más, proteger más, proteger. Esa es una idea básica que habla de la especificidad de la protección internacional de los derechos humanos. Y el último, el principio pro persona, ya se los había señalado, ¿vale? Bueno, en el seno de las Naciones Unidas, les decía que se han arbitrado una serie de mecanismos, los mecanismos convencionales que se corresponden con cada una de las grandes convenciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, ¿de acuerdo? Les he hecho aquí un esquema de cada uno de esos instrumentos y de los mecanismos que prevén para su supervisión y control. No son órganos jurisdiccionales, no son tribunales, pero quienes conocemos el sistema universal, quienes hemos estado allí en Ginebra, quienes hemos atendido audiencias, quienes conocemos cómo se trabaja y tal, les puedo decir que es un procedimiento cuasi jurisdiccional, o sea, cuasi jurisdiccional, ¿de acuerdo? Miren, México ha ratificado todas estas convenciones. Nuestro país ha ratificado, soberana y libremente todas estas convenciones. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención CEDAW, la Convención contra la Tortura, la Convención contra los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos Migrantes y sus familias, el derecho de las personas con discapacidad y la desaparición forzada. Todos los ha ratificado nuestro país, ha asumido obligaciones en esta materia. Y estas grandes convenciones establecen comités, ¿de acuerdo?, de supervisión y control. Están integrados por expertos independientes. Expertos independientes, es un órgano no intergubernamental que se reúne, que fiscaliza a los estados en términos de derechos humanos, que trabajan desde Ginebra, vienen a rendir informes también a Nueva York, pero esencialmente el trabajo se hace en ONU Derechos Humanos Ginebra. Y ahí hemos estado en ONU Ginebra con Víctor Rodríguez Recia, con mucha gente de Chihuahua, mucha gente de Chihuahua ahí en la comisión, en el propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde trabajan los comités en Palais Wilson. Bueno, cada una de estas convenciones establece un mecanismo y verán que los mecanismos adoptan el mismo nombre de la convención que los contempla, salvo el primero. Una cuestión, digamos, histórica, coyuntural, porque en 1945 se creó un proyecto de mecanismo que fuera único. Entonces iba a haber un comité de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pero por el camino, ¿vale?, llega la ola democratizadora de los 60, donde la mayor parte de las antiguas colonias accede a la independencia, ¿de acuerdo?, y se integran en el sistema de las Naciones Unidas. El sistema de las Naciones Unidas dejó de ser eminentemente un sistema occidental y se democratiza de alguna forma. Y esos nuevos estados, ¿vale?, que ingresan, dan un impulso a la adopción de tratados internacionales en materia de derechos humanos que había quedado paralizado en el contexto de la Guerra Fría. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tardó 16 años en digamos, adoptarse. Y por el camino se integraron todos estos países, antiguas colonias, y ellos venían con el estigma de la discriminación racial. Y cuando ellos llegaron y se incorporaron al sistema ONU y empezaron a tomar sus puestos en los órganos, pusieron como condición que se creara una Convención de Naciones Unidas contra la discriminación racial.
y la Convención contra la Discriminación Racial salió como si fuera un cohete de estos de SpaceX, despegó, alcanzó al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entró en vigor antes que los pactos del 66 y creó su propio comité. Entonces, las siguientes convenciones ya dijeron, derechos del niño, nosotros queremos nuestro propio comité. No, es que el plan era que nada más iba a haber uno, ¿no? Pero ya el de la discriminación racial tiene su propio y no se pudieron negar. Entonces, cada uno tiene su propio comité, aunque sepan que el Comité de Derechos Humanos es establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué hacen? Los estados, al ratificar todas estas convenciones, aceptan que se les revise en términos de informes que tienen que remitir a los comités. México ha ratificado todos y ha adquirido la obligación de presentar de forma periódica informes ante los comités. En Ginebra, todo se hace en Ginebra. Y hay una representación en Ginebra, una audiencia. Esto lleva una preparación de meses, cuando el Estado va a rendir el informe periódico. Por ejemplo, desde Ginebra, ONU Derechos Humanos le dice, México adopta una serie de directrices, de puntos de interés para que el Estado mexicano rinda un informe sobre esos puntos. Cuando el Estado mexicano va a Ginebra y presenta el informe en una audiencia, se le cuestiona, ¿vale? Y se invita a la sociedad civil, son las ONGs las que participan. Entonces el Estado dice, no, en México no existe la tortura, todo es maravilloso, todos nos queremos, discriminación cero, todos tal. Y ahí mismo, en ese mismo salón donde se está examinando, dicen las ONGs, miente, no es verdad. Y aquí tengo la información. Y sacan sus arsenales de información que los miembros del comité dicen, México dice que todo es maravilloso, que todos nos queremos, que no existe la tortura, que no sé qué. Aquí hay una ONG de Chihuahua, dice que hay, pues por lo menos constancia de que han torturado a 2,000 personas. A ver, Estado mexicano, ¿usted qué pasa? Está aquí, hay una contradicción, a ver, informe. Y al Estado se le ponen aprietos, O sea, yo he visto a la gente que representa al Estado mexicano, porque voy cuando hay audiencias ahí en informes periódicos de los comités, la gente suda. O sea, yo no aceptaría nunca jamás un cargo de representante del Estado mexicano ante el sistema universal, no lo aceptaría nunca, de verdad, aunque me pagaran mucho dinero, porque la pasas mal, o sea, les juro que la gente sufre, porque son expertos independientes y saben mucho de lo que hablan, o sea, saben perfectamente. Y está ahí la sociedad civil. Y además es un ejercicio muy dinámico, porque formalidad cero. O sea, cualquier ONG, aunque no tenga el estatuto consultivo ante el ECOSOC y tal, puede presentar y hacerle llegar a los miembros del comité información. O sea, si México está diciendo que todo es maravilloso en Chihuahua, que aquí no hay ningún problema de ningún tipo, y la sociedad civil, vía email, no tienen ni siquiera, escuchen bien, no tienen ni siquiera que ir a Ginebra, vía email, mandan al comité que está examinando a México informes que lo han hecho, muchas ONGs de Chihuahua, en el marco, por ejemplo, de la militarización de la seguridad, han hecho llegar muchos informes a distintos comités de las Naciones Unidas donde dan testimonio y pruebas de los hechos que se han cometido, ¿no? Entonces ya el Estado pues la pasa muy mal ese día y dice, bueno, pues mire, sí, vamos a hablar con ellos allá en México, vamos a reunir y tal. Entonces el comité después emite ya un informe final del examen. Entonces le dice a México, México, mire, está muy bien, se ve que, o queremos creer que hay voluntad de que las cosas se puedan cambiar. Estas cuestiones van por buen camino, pero las siguientes son las que nos preocupan. Y ahí empiezan con la lista, o sea, gigantesca, y que le hacen las observaciones a México, y México tiene que rendir informe de qué es lo que ha hecho en concreto el Estado, la estructura del Estado, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, o sea, el Estado mexicano, porque son obligaciones del Estado mexicano.
tiene que rendir informes. Si hay observaciones sobre Chihuahua, se tendrán que coordinar las observaciones y puede que envíen a alguien de Chihuahua también a la representación del Estado en Ginebra a explicar, a ver, explíquenos qué es lo que está pasando en Chihuahua, qué ha hecho el gobierno de Chihuahua en esta materia y tal, en materia de igualdad, erradicación de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Chihuahua está así, en el ámbito internacional, Chihuahua está así en esta materia por parte de muchos comités. El Supercomité, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos para las Mujeres, el Comité CEDAW también ha hecho observaciones. Trabajadores migrantes y sus familiares, que por cierto lo preside actualmente un querido colega y amigo, Edgar Corzo, que es investigador de Jurídicas UNAM. Edgar Corzo, actualmente, muy querido amigo, es presidente del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Trabajadores y sus familiares, ¿no? Y de hecho viene mucho para acá, sobre todo ahora con la cuestión de la crisis migratoria en Ciudad Juárez, ¿no? ¿Lo hace a título de empleado del gobierno mexicano? No. La información que recaba, ¿a dónde va? A Ginebra. Se reúne con las ONGs, háganme llegar sus informes, hablen conmigo, díganme qué pasa. Y cuando va a Ginebra, él rinde sus informes, ¿no? A título de presidente del comité, miembro del comité, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los estados ratifican todas estas convenciones que México ha hecho todas, las ha ratificado todas, asume como obligación de la que no se puede escapar el examen de los informes periódicos. Luego, existe también una segunda vía por la que estos mecanismos cuasi jurisdiccionales fiscalizan al Estado, le piden al Estado, ¿no? Aquí sí, es como la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Vía protocolos a las convenciones, los estados tienen que aceptar la competencia de los comités para que puedan recibir comunicaciones individuales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, las personas, los particulares, podemos acudir ante los comités de Naciones Unidas que han ratificado el protocolo facultativo de la convención presentando una petición individual. Aquí es donde yo les digo, el sistema universal es el gran desconocido. El sistema universal está infrautilizado y desde hace ya tiempo en México se han dado cuenta de que estos mecanismos, aunque no dictan sentencias, son muchas veces, escuchen bien, muchas veces más efectivos que si se dictara una sentencia. ¿Por qué? Porque se hace un análisis público, se retransmite en directo vía webcast de UN, de Naciones Unidas. Estás viendo tú ahí el análisis, el estudio, la condena, se le pide un informe al Estado mexicano sobre la cuestión particular de que se trate. Casos que han llegado ante comités de México. Uno muy famoso que les va a sonar seguramente es el de Lidia Cacho. ¿Se acuerdan de Lidia Cacho? Sí. Había connivencia con las autoridades, el tema de la corrupción que es tremendo y tal, no obtuvo en México, después de haber agotado todos los recursos y tal, una reparación al daño que se le había causado y se va vía petición individual, comunicación individual al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es en realidad, se le conoce como el Supercomité, porque derechos civiles y políticos, digamos que el ámbito material de actuación es muy amplio y a veces se solapa con otros. Bueno, el caso de Lidia Cacho acude a Ginebra, acude a través de una ONG que se llama Artículo 19 y promueven y se estima y se condena al Estado mexicano a pagar una reparación. ¿A qué contribuye? Esto contribuye mucho a lo que se denomina en el ámbito internacional y referente a la protección internacional de los derechos humanos, a la movilización de la vergüenza. Movilización de la vergüenza. Porque son audiencias
públicas que se retransmiten, que está ahí el representante del Estado, está ahí el representante de la víctima, que está el salón, es un salón así impresionantemente grande y tal, donde trabajan, y están los representantes de las ONGs, y están los medios de comunicación de todo el mundo. Cada vez que se resuelve un asunto en Ginebra, a través del efecto amplificador de los medios de comunicación, inmediatamente se le da seguimiento. O sea, que le sacan los trapos sucios a los estados en Ginebra y los hacen sufrir y están obligados a cumplir, ¿no? Es verdad que se cuestiona mucho, los estados cuestionan mucho la naturaleza jurídica y la obligatoriedad de lo que emiten ellos, porque son recomendaciones, se les llama. El dictamen del comité le recomienda a México, México te recomendamos lo siguiente. Claro, Fabián Salvioli escribió un libro como de 300 páginas que se llama La Edad de la Razón. No me da tiempo aquí ya de explicarlo, porque necesitaré unas 3 horas más o menos para explicarles la sustancia del libro de Fabián Salvioli, y creo que no tengo 3 horas, ¿no? Bueno, Fabián Salvioli dice, ¿cuál es la naturaleza? O sea, en 300 páginas responde una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de los dictámenes de los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas? Y él defiende la tesis de que son obligatorios, vinculantes, desde el momento mismo en que el Estado ratifica la convención, ratifica también los protocolos, y el comité es el órgano autorizado para interpretar el contenido del tratado y las obligaciones de los estados desde ese momento, pacta sunt servanda, principio de buena fe y tal, vía incluso Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículo 36 y tal, los estados están obligados a cumplir con los dictámenes emitidos por el comité. ¿De acuerdo? Y bueno, asuntos que atañan también a Chihuahua, que no sean de comité, de algún procedimiento especial. Por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos. Aparte de estos comités, que son los mecanismos convencionales, porque derivan de los tratados internacionales, existen lo que se llaman procedimientos especiales. Si estos, vean, si estos son 10 con el subcomité para la tortura, acá, en los procedimientos especiales, tenemos 80 mandatos especiales o por países sobre materias, los famosos relatores especiales de Naciones Unidas o grupos de trabajo como el de detención arbitraria, ¿vale? Grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Un caso muy famoso de Chihuahua, les va a sonar también, de un apellido muy conocido en este estado, Zaragoza. ¿Les suena el asunto de los Zaragoza? ¿Saben lo que les pasó a los Zaragoza? ¿No? ¿No saben lo que les pasó a los Zaragoza? ¿No? Interesante. De hecho, este asunto lo llevó un amigo, conocemos, sabemos quién es, nos está viendo tal vez. Lo llevó ante Ginebra y lo ganó. Y le obligaron al Estado mexicano a liberar a los Zaragoza y a pagarles una indemnización. Pedro Zaragoza Fuentes, Pedro Zaragoza Delgado, ¿vale? Ambos fueron arrestados en 2006 bajo acusaciones de delitos financieros relacionados con sus empresas. Se alegó que las detenciones carecieron de fundamento legal sólido y que se cometieron irregularidades procesales, incluyendo la falta de acceso adecuado a la defensa y a la prolongación injustificada de las detenciones. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, uno de los procedimientos especiales del Sistema Universal, determinó que las detenciones habían sido arbitrarias y al ejecutarlas se había violado pues una serie de normas, una serie de estándares internacionales en materia de derechos humanos relacionados con la detención, y el grupo instó al gobierno de México, ahí en Ginebra, en audiencia pública y tal, a liberar a los detenidos y a proporcionarles una compensación adecuada por los daños sufridos. O sea, en México agotaron todos los recursos internos y nada. Uno estaba prófugo y el otro estaba detenido. Después lo detienen y tal,
el amigo que conocemos en común lleva su caso a Ginebra y en 0, nada, porque esa es otra de las ventajas de acudir a Ginebra. Los casos no tardan años. Por ejemplo, los grupos de trabajo estos pueden resolver un asunto en una semana. Escuchen bien, en una semana. Y se pueden pedir también medidas urgentes. Por ejemplo, en el ámbito de tortura. Acciones urgentes. Oiga, nos consta que están torturando algo aquí en el penal de Chihuahua. Llaman a Ginebra, mandan un email al Comité contra la Tortura y el subcomité puede incluso venir aquí a hacer visitas in situ y a entrevistarse con las personas y exigir al Estado mexicano que adopte medidas inmediatas y urgentes, porque tiene constancia de que ha habido violación del tratado internacional que es el encargado él de aplicar. Y uno de estos mecanismos también muy interesante es un relator especial, el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, que vino a nuestro país en el año 2016, hizo una serie de visitas en todo el país. Miren, los estados han aceptado que estas personas que tienen, digamos, son titulares de un mandato, relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, es un funcionario internacional, goza de inmunidad. El Estado, de acuerdo, cuando ha ratificado el instrumento y tal, invita al relator a que venga, por ejemplo, a México. Vino el relator especial contra la tortura. Entonces, él viene con inmunidades, ¿eh? Él está autorizado por el propio Estado para entrevistarse de forma, digamos, secreta con las personas, los recluidos, privados de libertad y tal. Habla con las ONGs, habla con las autoridades, estuvo en Chihuahua, capital, estuvo en Delicias, estuvo en Juárez, el relator especial de Naciones Unidas, Juan Méndez. O sea, Juan Méndez es una institución en el ámbito interamericano, americano en general. Juan Méndez fue un torturado durante la dictadura cívico-militar de la Argentina y tuvo que huir después de que de milagro escapó de la tortura a los Estados Unidos y vive ahí desde hace pues muchísimos años, ¿no? Ha tenido puestos de responsabilidad en la comisión, en el sistema interamericano y tal, y él fue nombrado relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura. Y después de haber venido a México, de haber estado meses aquí trabajando, entrevistándose en varios estados de la República y tal, volvió a Ginebra, y cuando en Ginebra, en ese salón maravilloso y tal, rinde el informe sobre su visita a México, la primera frase que dice Juan Méndez cuando inicia la rueda de prensa es demoledora. Demoledora. Dice Juan Méndez: señores y señoras, que también buenas tardes. Después de haber concluido mi visita a México, puedo adelantarles como conclusión que México es un país en el que se detiene para investigar, en lugar de investigar para detener, y donde se practica de forma sistemática la tortura. Así. Año 2016. Recomendaciones a México. Inmediatamente Cancillería montó en cólera, inmediatamente el Ejecutivo de Peña Nieto montó en cólera, y además recurrieron a algo que es hasta de muy mal, no sé cómo, no encuentro la palabra ahora mismo para definir esa situación, porque no solo cuestionaron la capacidad de Juan Méndez desde el punto de vista metodológico y del trabajo que había hecho y tal, sino que se metieron con él en el ámbito personal. O sea, yo conozco a Juan Méndez, pongo las manos en el fuego por Juan Méndez. Juan Méndez fue torturado, estuvo en un centro de detención en la Argentina. O sea, ¿quién le va a contar, quién le va a venir a contar a Juan Méndez cómo entrevistarse con las personas para ver si el Estado no ha maquillado los centros de detención y ha puesto ahí a personas que efectivamente no han sido torturadas y para pasar, digamos, la visita? ¿No? O sea, se la sabe de todas. Y haber llegado a esa conclusión, o sea, para el país fue demoledor. O
sea, demoledor, o sea que, y esto se le dio difusión en todo a nivel planetario, ¿no? Y también la reacción del gobierno de México fue desde Cancillería, pues, digamos, pues desproporcionada y fuera totalmente de lugar, ¿no? Incluso vino aquí a México después, muy valiente Juan Méndez, porque después el gobierno de México le dijo, ya no le vamos a invitar, por mentiroso. En México no se tortura a nadie. Aquí nada, ni detenciones arbitrarias, ni tortura, ni nada. Aquí es como Wonderland. Eso dijo el gobierno de México. Entonces vino Juan Méndez después porque hacen seguimientos y lo entrevista a Carmen Aristegui en el periodo de Peña. O sea, que también tengan en cuenta quién la entrevista. Y le da con todo al Estado. No es al gobierno, es al Estado, es el Estado mexicano. En México se comete de forma sistemática la tortura, le pregunta Carmen Aristegui. ¿Pero a qué se refiere con sistemática? Pues que desde los policías municipales, los tránsitos, el ejército y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado torturan. O sea, es muy fuerte, muy heavy, ¿no? O sea, una violación tremenda de todo lo violable en el ámbito internacional, de las normas más elementales, ¿no? O sea, increíble, una práctica sistemática, ¿no? Y otro de los spots negros de nuestro país, rojos, o sea, chillón, así que yo creo que no nos vamos a quitar nunca, jamás. Yo he recorrido el mundo y en cualquier latitud del planeta, cuando se enteran que vengo de México, me preguntan, ¿dónde están los chicos de la normal? Los 43, se los juro, me lo han preguntado en todas las partes del mundo a las que he estado. Ah, ¿eres de México? Sí. Oye, ¿qué ha pasado con lo de los chicos? Hay que ver qué barbaridad. Increíble, o sea, increíble. O sea, increíble. Ya me pasé mucho de tiempo, ¿no? Y les quería decir, bueno, en el ámbito de los retos y desafíos, pues digamos que ahora mismo el panorama está gris, tirando a gris oscuro, ¿no? Por una situación de violencia generalizada que hay en el país, la cuestión de los grupos de la delincuencia, el gobierno intenta mantener violando obligaciones internacionales figuras como la prisión preventiva oficiosa, el arraigo, que han demostrado empíricamente que no tienen, digamos, los resultados que el Estado espera obtener en la lucha contra la delincuencia, que son violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, el tema de los desaparecidos. O sea, a México se le han hecho muchas observaciones. Ya México, y es algo que sí hay que reconocerle al gobierno anterior, al de López Obrador, ratificó el protocolo facultativo del Comité contra la Desaparición Forzada. Hay que reconocerle al gobierno que haya ratificado, porque ya se pueden presentar peticiones individuales ante el Comité contra la Desaparición Forzada, y ya el año pasado el Comité contra la Desaparición Forzada ya emitió y resolvió la primera comunicación contra México en el caso de la desaparición de un chico en el estado de Veracruz, que fue sacado de su casa por personas que portaban uniforme de policía. Se ha condenado el Estado mexicano, se han hecho recomendaciones en materia de desaparición forzada y en el último informe periódico universal, vean, en el último informe periódico universal se le hicieron a México, ¿vale?, observaciones, ¿vale? México recibió 300, en el informe de este año, en el examen periódico universal, 318 observaciones que el Estado mexicano debe de atender. Aceptó 304, las va a tener que cumplir. Particularidad de este mecanismo. Este mecanismo no lo hacen expertos independientes. Este es un mecanismo intergubernamental. Un Estado, es decir, pares, se analizan entre ellos. Y esos pares son los que le han hecho observaciones a México en materia de desaparición forzada, en materia de militarización de la seguridad pública, en materia de discriminación contra la mujer, violencia sistemática en contra de las mujeres y las niñas, ¿no? Y ese es el panorama que tenemos en el ámbito internacional. A ver, nos están observando desde fuera,
nos están observando desde fuera. O sea, el Estado no es libre como suponen para hacer todo lo que quieran dentro del territorio nacional, alegando el principio de soberanía, porque ese tema de la soberanía y los derechos humanos hace mucho tiempo que dejó de ser una cuestión interna, ¿no? Corrupción e impunidad. De verdad, a mí me da de todo cuando veo las estadísticas, por ejemplo, de ONGs que son serias, que dicen que en México los índices de impunidad son del 95%, o sea, estamos trabajando, viviendo, funcionando con índices de Estado fallido, prácticamente. Aunque cuando yo vengo aquí a México y digo eso, vaya, a la gente no le gusta. Pero bueno, están ahí, son datos duros, yo sé que no le gustan, y el papel de todos estos órganos del sistema universal es el de incomodar, ser como la piedra que hay bajo ahí metida en el zapato, que no te la puedes quitar de ninguna de las formas, porque además estos mecanismos al Estado, cuando le hacen recomendaciones, después hay seguimiento, ¿qué hizo? Cuéntenos, díganos, y ahí en Ginebra están todas las ONGs del mundo esperando a que lleguen los informes sobre México y los medios de comunicación para darle seguimiento, ¿no? Les digo, es el gran desconocido. Ir al sistema universal no es tan complicado, pero hay que conocerlo. E incorporarlo como una herramienta más de nuestra profesión, ¿no? De abogados y abogadas. Porque cuando las cosas fallan en el país, por lo menos nos queda el consuelo de que podemos acudir. Y esa es la razón de ser. Todos estos mecanismos no han hecho otra cosa más que consolidar la obligación que tienen todos los estados de rendir cuentas ante instancias internacionales en materia de derechos humanos. Y eso ningún estado lo niega. Bueno, me pasé mucho del tiempo, una disculpa les ofrezco y espero no haber sido muy denso con estas consideraciones. Muy amables, muchas gracias por su paciencia y como diría mi amigo Fabián Salvioli, aquí lo dejo porque si no, esta intervención puede rayar en violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe los tratos inhumanos, crueles y degradantes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor César Villegas por su participación. Les vamos a pedir a nuestras autoridades nos acompañen acá al escenario para entregar una constancia, por favor. Bueno, un reconocimiento, mejor dicho, maestro Carrasco. Licenciada Yasmín nos acompaña. Licenciada Maribel nos acompaña, por favor. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua otorga el siguiente reconocimiento al doctor César Villegas Delgado por impartir la conferencia México ante el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Chihuahua, noviembre 2024, firma el maestro César Eduardo Gutiérrez Aguirre, director. Así hemos llegado al final de esta conferencia. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias también a quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Que tengan muy buen día.